Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias a Sanfe General Obligado y a ANTAC por la invitación. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Para poder entender algunas cosas que están pasando en el mundo, algunas situaciones que se han planteado con respecto a los recursos naturales o bienes comunes o bienes naturales, discusión filosófica que todavía no ha sido saldada, por lo tanto encontrarán las tres acepciones para referirnos a ella. Esperemos que pronto la discusión sea saldada y todos aquellos que nos dedicamos encontremos un término común para referirnos a ellos. Vamos a tener que retroceder un poquito en el tiempo, hacia los últimos años de la década de 1960 y los primeros de la década de 1970, cuando lo que en ese entonces se conocía como mundo occidental y cristiano estaba en plena crisis. Crisis provocada por los altos precios del petróleo, pero también porque Estados Unidos estaba perdiendo la guerra en Vietnam, la Casa Blanca estaba siendo salpicada por el famoso Watergate, son los escándalos políticos que tumbaron en definitiva al presidente Richard Nixon, pero además porque Estados Unidos estaba perdiendo la carrera misilística frente a lo que era su enemiga de entonces, lo que entonces se llamaba la Unión Soviética. Ante esta situación, sumada a los movimientos de liberación que se estaban produciendo en África, que se producían en distintas partes del mundo, donde los movimientos anticolonialistas y de emancipación, sobre todo de los pueblos africanos, movimientos que iban surgiendo también en nuestro propio continente, la situación no era la mejor. Las empresas transnacionales estadounidenses, europeas y japonesas se reunieron, conformaron lo que se llama la Comisión Trilateral y establecieron y rediseñaron un mundo en todo sentido, tanto desde el punto político como el social, como económico, cultural y también en lo que tiene que ver con respecto a los temas de defensa nacional. Este plan quedó de manifiesto en un libro que escribiera Brzezinski y que se conoció en inglés Entre dos edades y en castellano La era tecnotrónica. En función de esto se rediseña un mundo y entonces nos encontramos que el papel que se le asigna a los países que entonces nos llamaban del tercer mundo, a los países que estábamos en vía de desarrollo o subdesarrollados, hoy nos han cambiado el nombre y somos los países del hemisferio sur, se les da como única misión el ser proveedores de materia prima. Para asumir este rol en aquellos países que tenían industrias propias, industrias desarrolladas, economías que eran florecientes, se hizo necesario destruirlas a través de cualquier medio, desde guerras hasta golpes de Estado y en el caso de nuestro continente, de esta nuestra patria grande y sobre todo en el cono sur, a través de dictaduras cívico-militares, donde los militares dieron los golpes de Estado contra los gobiernos constitucionales, derrocándolos, pero también apoyados por las oligarquías y por las burguesías locales, y por supuesto con todo el aval de estas corporaciones transnacionales y del Departamento de Estado, el Pentágono, Departamento de Defensa y la CIA de Estados Unidos. Y así, en el caso de Argentina, nosotros sufrimos la dictadura más sangrienta de la que tengamos recuerdo y donde el personero de la trilateral, el representante argentino de la trilateral, José Alfredo Martínez de Oz, llevó a cabo, él y su gente, la destrucción
de todo el aparato productivo del país, comenzó el desguace de las empresas estatales, es decir, nos colocó en una situación que terminó con los últimos activos de soberanía que el país aún tenía. Pero pasaron los años y estas dictaduras cívico-militares dieron origen a las democracias de baja intensidad, que es como la que nosotros lo llamamos, democracias que están tuteladas por las corporaciones transnacionales, que son las que están realmente manejando el mundo. Cuando nosotros pensamos que algún presidente o algún primer ministro en Europa o en Japón o algún presidente norteamericano son realmente libres, independientes, autónomos y soberanos, ellos como jefe de gobierno, nos equivocamos. Lamentablemente son las tristes marionetas de las corporaciones transnacionales que son las que realmente mandan. Y en el caso de Estados Unidos, quien gobierna es el complejo industrial militar, un complejo conformado por las transnacionales norteamericanas, conformado por bancos, conformado por empresas de distinto tipo que surgieron durante la Segunda Guerra Mundial para hacer frente al Japón y para hacer frente también a Alemania, pero que al no ser desactivadas, como había advertido el presidente Eisenhower en 1945, son las que se adueñaron del poder en Estados Unidos y son las que realmente mandan. Esta ideología se impone durante la década de 1990 con el nombre de neoliberalismo y que todavía sigue vigente en muchos países del mundo. Y así se inicia una etapa de saqueo, sobre todo, de nuestros bienes naturales o bienes comunes. A esta situación, como si con esto no alcanzara, hemos observado en los últimos años del siglo XX y en estos primeros años del siglo XXI una serie de problemas que se están produciendo. Estos países, que son los países centrales, que generalmente se engloban bajo el nombre de Grupo de los 7, a veces se transforman en Grupo de los 8 cuando incorporan a Rusia, han depredado alegremente todos sus bienes comunes. Ya no los tienen, entonces hay que salir a buscarlos de cualquier forma, como sea, en aquellos países que aún siguen teniendo tierras fértiles para la producción de alimentos, que siguen teniendo biodiversidad. El 80% de los medicamentos que se elaboran en el mundo se producen en base a plantas que están en los bosques, en las selvas, en las floras regionales, aquellos países que tienen hidrocarburos, es decir, petróleo y gas, aquellos países que tienen minerales que son altamente estratégicos, no solo para el desarrollo industrial y para el desarrollo económico de ese país, sino también en todo lo que tiene que ver con la industria aeroespacial y también con la industria militar. Y les decía que han puesto sus ojos en los países. África y nuestra América somos las mayores reservas de todos estos bienes naturales que tiene la humanidad, y se suman también algunos países asiáticos. Allá por el año 1997, Ismail Serajeddin, ex vicepresidente del Banco Mundial, dijo que así como el siglo XX había sido el siglo de la guerra por el agua, el siglo XXI, del petróleo, perdón, iba a ser el siglo de las guerras por el agua, y que aquellos países que tuvieran estos recursos en su palabra podían ser víctimas de saqueos forzosos. A raíz
de los efectos que está produciendo el cambio climático sobre todos los bienes naturales. A raíz del aumento de la población del mundo, hoy somos 7.200 millones de seres humanos. A raíz de procesos industriales y de procesos agrícolas llevados en cuenta sin tener el cuidado del ambiente, a raíz de la sobreexplotación de los bienes naturales o bienes comunes que se han realizado en el mundo, hemos llegado a un punto crítico. Y las voces de alarma aparecen desde distintos sectores. Aparecen en el año 2004 en los informes filtrados del Pentágono a los periódicos de New York Times y The Guardian, el británico, donde en el mismo se advierte que como consecuencia del cambio climático va a haber migraciones, inestabilidad política, va a haber escasez de alimentos, escasez de agua, y que Estados Unidos tiene que estar preparado para desplazarse por todo el mundo para poder tener el libre acceso y el control de estos recursos naturales, como dicen ellos, cuando el momento llegue. Es decir, se habla de una militarización prácticamente de todo el mundo, pero que apunta sobre todo a la patria grande, que apunta sobre todo a África y que apunta a algunos países que son centrales o nodales en Asia. 3 años más tarde, la CNA Corporación, que está conformada por altos jefes militares y navales norteamericanos, elabora un informe sobre el impacto del cambio climático en las distintas regiones del mundo. Y en el mismo confirma lo establecido por el Pentágono en el 2004 y fija como prioridad para Estados Unidos, África y nuestra América o la patria grande, a los cuales nos asigna el tener la mayor cantidad y las mayores reservas de los bienes naturales que están en disputa. Cuando uno observa los informes elaborados por Naciones Unidas, a través del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, a través de los programas de la FAO, cuando leemos los informes elaborados por las distintas organizaciones y agencias estatales europeas, cuando leemos los informes elaborados por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional, por otros organismos, cuando leemos también los informes elaborados por las mismas corporaciones transnacionales, todos hablan absolutamente de lo mismo. Es decir, la competencia por bienes comunes y naturales cada vez más escasos y más estratégicos. Y dan también la voz de alarma el panel intergubernamental de cambio climático. No es casual que desde el año 2008 el secretario de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, venga advirtiendo de un siglo conflictivo, siglo XXI, por la posesión, libre acceso y control de los bienes naturales. No es casual que antes que él, la Carta Mundial de la Naturaleza, adoptada por Naciones Unidas el 28 de octubre de 1982, haya determinado que la competencia por acaparar recursos naturales, dice la Carta, cada vez más escasos, originen fuentes de conflictos. La misma Carta para la Naturaleza advierte que la conservación de la naturaleza y la conservación de los recursos naturales, dice, contribuyen a la paz, pero que esta solo será posible cuando la humanidad abandone definitivamente la carrera armamentista y abandone definitivamente las ganas de hacer guerras. Desde entonces, en estos últimos años, y sobre todo en los últimos años del siglo XX y en estos primeros del siglo XXI, se han instrumentado y se han implementado distintas formas
que van desde las formas más violentas que ustedes se puedan imaginar hasta las que parecen que ser menos peligrosas, para que las potencias, los países centrales, puedan acceder y tengan el libre acceso y el control de los bienes naturales que nosotros tenemos. ¿Cómo se realiza esto? Primero, a través de las guerras y los golpes de Estado. La humanidad siempre ha vivido desde los comienzos guerras por posesión. Primero fue la posesión de las tierras fértiles y el agua, las tierras fértiles para producir alimento y agua. Después la guerra por la posesión de los minerales. Después la guerra por la posesión de hidrocarburos. Ha sido constante a lo largo de la vida humana. Yo no me voy a detener a hablarles a ustedes de todas las guerras que se han sucedido en el mundo. Simplemente voy a tomar algunos ejemplos que tienen que ver con guerras y con golpes de Estado, los golpes de Estado orquestados sobre todo en la patria grande, en estos años del siglo XXI. No es difícil saber que la invasión a Afganistán no fue para defender a las mujeres de los malvados talibanes, sino que fue por los minerales altamente estratégicos y el gas que tiene Afganistán. La invasión a Irak no fue para derrocar a un sangriento tirano como lo definieron, sino que fue por el petróleo de Irak. El costo de la guerra de Irak ha sido 1 millón de muertos, más de 1 millón de desplazados, todo el sistema de salud, de educación, de saneamiento absolutamente destruido. La paz no ha vuelto al país y hoy cada tanto sale en algún medio de comunicación lo que sucede, pero los atentados terroristas, las luchas civiles que se desatan entre las distintas facciones religiosas y políticas es permanente. Tampoco volvió la paz a Afganistán. La verdad es que las tropas de la OTAN y las tropas norteamericanas no pueden salir de Kabul porque el resto del país está manejado por los talibanes y la gente sigue sufriendo exactamente lo mismo que sufría antes de la llegada de las tropas de ocupación al país. Tampoco hemos visto a Libia bombardeada, destruida, arrasada por el petróleo y porque debajo del país se encuentra una de las mayores, tiene parte de las 2 mayores reservas de agua subterránea del mundo y de África, que son el acuífero de Nubia y el acuífero del noroeste del Sahara. La paz tampoco ha vuelto a Libia. Hoy el petróleo y el gas de Libia ni siquiera salen, pueden salir, ni se puede exportar, ni tampoco llega a las manos del pueblo libio. Lo que tampoco nos han contado es que el país no ha vuelto a la paz y tampoco nos han contado que los patriotas libios, la resistencia libia, una a una está recuperando todas las ciudades y ha comenzado a echar del país a los mercenarios pagados por la OTAN y pagados por Estados Unidos. Esto tampoco nos habla de las guerras que desataron en Somalia, tampoco nos habla de las guerras desatadas en África, donde las corporaciones transnacionales norteamericanas y europeas están librando su guerra con las empresas chinas, con las corporaciones chinas, y donde el pueblo africano es el que siempre pone el cuerpo, la vida y la sangre. De esto tampoco se habla. A duras penas se habla ahora de Nigeria porque un grupo terrorista ha secuestrado a niñas entre 12 y 15 años de las escuelas de Nigeria para venderlas como esclavas en los países de alrededor. Niñas que son violadas
que son torturadas, y ahora aparecen los libertadores del mundo ofreciendo su ayuda al gobierno nigeriano para a ver si pueden recuperar a las casi 300 niñas que están cautivas y que no se saben dónde están, donde muchas de ellas ya han sido vendidas como esclavas, donde muchas de ellas las han vendido para que las desposen en contra de su voluntad, donde muchas de ellas ya han sido vendidas para trabajar, o sea, de prostitutas, para ser iniciadas en la prostitución. A veces me viene a la memoria la palabra de Simón Bolívar cuando decía que los Estados Unidos parecen condenados por la providencia para sembrar el mundo de miseria. Decía nuestra América, América, el nombre de la libertad. Y parece que en nombre de la libertad su tarea es sembrar de miseria no solamente esta patria grande, sino cada lugar que pisan en el mundo. Estas son las guerras que nosotros estamos viviendo, las guerras que están viviendo Siria, con mercenarios infiltrados en su territorio, financiados por Arabia Saudita, Israel, Qatar, la Comunidad Económica Europea, es decir, la OTAN y el mismo Estados Unidos. Lo que tampoco cuentan los medios de comunicación es que las Fuerzas Armadas sirias, leales a la República Árabe Siria, leales al presidente constitucional y legítimo de Siria, que es el presidente al-Bashar, están recuperando uno a uno de manos de los mercenarios su país. Eso los grandes medios de comunicación tampoco lo cuentan, pero la verdad es que están fracasando los intentos por todos lados. Y volviendo a la región, vamos a hablar de golpe de Estado. Vamos a hablar del primer golpe de Estado de este siglo XXI, el de abril de 2002, contra el presidente Hugo Chávez Frías, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, organizado por el Departamento de Estado y la oligarquía venezolana, para apoderarse no solamente del petróleo de Venezuela, sino que Venezuela es una de las 8 puertas de entrada que abre la Amazonia, la mayor reserva de biodiversidad del planeta, una de las mayores reservas de agua también del planeta, los pulmones terrestres de la Tierra. Ustedes saben que el planeta respira, sus pulmones terrestres son los bosques y las selvas. Cada vez que nosotros arrasamos bosques y selvas, estamos asfixiando al planeta y nos asfixiamos a nosotros mismos. Los pulmones líquidos del planeta son los mares, los océanos, los ríos, lo que tiene que ver con el agua. Cada vez que nosotros contaminamos ríos, cada vez que contaminamos mares y océanos, también estamos asfixiando al planeta y nos estamos asfixiando a nosotros mismos. Fuente, además, de innumerables minerales altamente estratégicos, fuente de hidrocarburos, todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir, todo eso encierra la Amazonia, una región sobre la cual Estados Unidos viene reclamando soberanía desde el año 1817. Estamos en el 2014. Hace 197 años que Estados Unidos reclama como propia la Amazonia. Y a ese reclamo se han unido algunos de los países de la Comunidad Económica Europea, especialmente Francia, que en el año 1989 les advirtió a los brasileños que tenían que comenzar a pensar en una soberanía compartida en la Amazonia. Este golpe de Estado contra el gobierno bolivariano de Venezuela ha continuado hasta la fecha. Se ha vuelto estos últimos sucesos que nosotros hemos vivido entre febrero e inclusive abril, inclusive algunos en estos días de mayo en Venezuela, no han cesado desde el 11, 12 y 13 de abril del año 2002. Lo que tampoco han dicho los medios de comunicación masivos es que el año pasado, cuando el presidente Maduro
presidente legítimo y constitucional, legal, de Venezuela, ganó la elección. No le ganó a Capriles. Capriles fue el mascarón de proa. El presidente Maduro le ganó al Departamento de Estado norteamericano. El presidente Maduro continúa librando su batalla y ganándola contra el Departamento de Estado norteamericano. Esta es la verdad. Y siguiendo, año 2004, el derrocamiento del presidente de Haití, Jean-Bertrand Aristide, que fue sacado del Palacio Presidencial por marines norteamericanos, subido a un avión de guerra norteamericano y depositado en la República Centroafricana, donde los norteamericanos habían logrado hacer pie. Afortunadamente, desde hace 2 años se produjo un golpe de Estado entre militares en la República Centroafricana, y los militares que tomaron el poder le dijeron adiós a Estados Unidos. Se acabaron las bases de Estados Unidos en la República Centroafricana, se acabó el dominio de Estados Unidos en la República Centroafricana. ¿Qué fue lo que hizo de malo Aristide? Y lo único que hizo de malo fue tener amistad con el gobierno cubano y permitir que el gobierno de Cuba lo ayudara con la salud y con la educación, es decir, llevara esa salud y educación al país. Y esto no fue tolerado. Una vez que se consumó la invasión y la ocupación de Haití, recurrieron al Consejo de Seguridad, no al Consejo de Seguridad, sino a las Naciones Unidas, y entonces nos pidieron que formáramos parte de la MINUSTAH. La MINUSTAH es la misión de Naciones Unidas para Haití. Ya fueron varios países nuestros, entre ellos la Argentina, colaborando con Fuerzas Armadas y con Fuerzas de Seguridad para hacer tareas de ocupación y seguridad en el hermano país de Haití, donde por supuesto no sigue habiendo salud, no hay educación, las corporaciones transnacionales se hacen un festín, se han adueñado de toda, y donde la verdad que la MINUSTAH ha sido acusada de algunos de sus integrantes de violaciones a los derechos humanos, y los haitianos hoy están mucho peor que cuando estaban con el gobierno de Aristide. Venimos más en el tiempo, venimos a Bolivia con la asunción del presidente Evo Morales Ayma. Intentos de separación del oriente boliviano, llave de entrada a la Amazonia, fuente de riqueza hidrocarburífera, pero también fuente de riqueza de hierro. El yacimiento El Mutún, que cruza la frontera de Bolivia y se extiende hacia Brasil, es el yacimiento de hierro más importante del mundo. Desestabilización continua para desintegrar el país. Y seguimos, año 2009, el golpe de Estado contra el presidente de Honduras, Manuel Zelaya. El delito del presidente Zelaya fue pedir una asamblea constituyente para tener una nueva constitución, para recuperar los bienes naturales de su pueblo, que estaban en manos y siguen estando de las corporaciones. Ese golpe de Estado, gestado por el Departamento de Estado norteamericano, con la complicidad de la oligarquía local hondureña y también con la complicidad de las corporaciones transnacionales, sobre todo las transnacionales mineras, que son dueñas del 30% del territorio de Honduras y que son las mismas que están aquí en la Argentina, porque son las mismas que están allá, muchas de ellas, las que están aquí. Tuvo éxito y el presidente fue derrocado. Venimos un poquito más en el tiempo, llegamos al año 2010, el golpe orquestado por la policía ecuatoriana infiltrada por la CIA contra el presidente Rafael
Correa. ¿Cuál fue el delito de Correa? El delito de Correa fue no renovar en el año 2009 la concesión de la base naval y militar de Manta, en Ecuador. El delito del presidente Rafael Correa fue que la nueva constitución ecuatoriana prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en su propio territorio. Pero también son las riquezas que tiene Ecuador, y también Ecuador es una de las 8 llaves que abren el ingreso a la Amazonia. Para terminar, en el año 2012, con el derrocamiento del presidente paraguayo Lugo, organizado por el Congreso de ese país, un golpe de Estado dado por el Congreso, con todo el apoyo del Departamento de Estado norteamericano, como ha sido costumbre. Y bueno, lo último son los intentos de derrocamiento, como ya le decía antes, del presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Veremos qué presidente o qué presidenta pueda seguir en la lista. Veremos, porque nosotros nos quejamos de las potencias, nosotros nos quejamos de los países centrales, nosotros nos quejamos de ellos, pero eso, esas guerras, esos golpes de Estado no serían posibles sin la complicidad de los de adentro, aquello que normalmente uno acostumbra a llamar cipayos. Esta nueva ofensiva colonial e imperial, porque hay que hablar de colonialismo y hay que hablar de imperialismo porque continúan vigentes, también aparecen en documentos que nosotros pensaríamos que no pueden ser. Por ejemplo, en el Tratado de Lisboa es Constitución Europea y aparece en la iniciativa de materias primas de la misma Constitución Europea, que cuando uno lo lee en detalle y aprende a leer entre líneas, se da cuenta de que es una ofensiva imperial y colonial contra la patria grande, contra África y también contra algunos países de Asia. Hemos visto la primera forma, vamos a la segunda manera de apropiación: canje de deuda por naturaleza. ¿Esto qué implica? Estos son acuerdos hechos entre el Departamento de Estado norteamericano y los países donde, a cambio de la reducción de deuda externa, que pueden ser 10 millones, 20 millones, 50 millones, 60 millones, 100 millones de dólares, los países le entregan al Departamento de Estado zonas que pueden tener biodiversidad, bosques y selvas, zonas con agua, con tierras fértiles, con hidrocarburos, con minerales, a 20, a 25, a 50 años, o a 100 años, o a perpetuidad, como sea. Hay muchos países del mundo que han hecho estos arreglos. Y en las regiones nuestras, lo han hecho países de Centroamérica, como Panamá, que ha entregado las zonas más ricas que tenía tanto en biodiversidad como en agua al Departamento de Estado a cambio de la reducción de deuda. Lo ha hecho Guatemala, lo ha hecho Belice, lo han hecho Perú, lo ha hecho Colombia, lo ha hecho Paraguay, también lo ha hecho Brasil. El caso de Perú es muy doloroso porque lo que entrega como canje de deuda es zona no solamente rica en biodiversidad, sino que también es zona habitada por pueblos. Y si ustedes se acuerdan, en el año 2009-2010, aquella masacre que hubo de pueblos
originarios en Perú tiene que ver porque los territorios de ellos fueron los que fueron entregados. Y a estos territorios el Departamento de Estado se lo entregó a las corporaciones transnacionales mineras. Y esto sigue vigente. Cuando uno entra en las páginas del Departamento de Estado, que hay que buscar mucho, se encuentra que están muy satisfechos, que ellos están muy contentos con los acuerdos que han hecho a lo largo y a lo ancho del mundo. Y cuando uno empieza a mirar qué es lo que entregaron los países, porque no son solamente los países nuestros, también lo han entregado países de Asia, nos damos cuenta, son zonas con bienes naturales, que algunos son increíbles, porque es en el único lugar del mundo donde estos bienes existen. Por ejemplo, los colombianos entregaron un bosque de unos árboles que son muy raros, que son muy preciosos, y que es el único lugar en el planeta donde esa especie de árbol está. Es decir, son cosas únicas, no cosas, es decir, son, ¿cómo les puedo decir? No sé cómo decir, son bienes que son únicos, que son irreemplazables, que son irrepetibles, que no se encuentran en todas partes, sino que están en determinados lugares, que son joyas preciosas, las más hermosas que ustedes se puedan imaginar. Entonces tenemos guerras y golpes de Estado, tenemos canje de deuda por naturaleza, tenemos patrimonio de la humanidad. Patrimonio de la humanidad nació con un objetivo maravilloso a fines de la década de 1960, que fue en zonas que tuvieran bienes naturales, que fueran preservadas, porque se consideraba entonces que esa zona, que ese ambiente eran necesarios y había que cuidarlos para que nosotros pudiéramos desarrollarnos bien, económica, socialmente, en salud, todo como corresponde. Lo que pasa es que con el tiempo los objetivos fueron desvirtuados y se fueron agregando algunas cositas más. Hoy en día, patrimonio de la humanidad en zonas con bienes naturales implica resignar soberanía sobre la zona. Esta resignación de soberanía, porque así lo marca la Convención y así lo marcan las convenciones restantes que se dan, es decir, que de alguna manera la desvirtúan y que son complementarias a las otras resoluciones, significa que el país resigna soberanía. Al resignar soberanía y aceptando los términos en que está implementado, lo que hace es abrir la puerta para que ingresen los países centrales a través de sus asistencias gubernamentales, de sus organizaciones no gubernamentales, le abre también las puertas a las transnacionales de todo tipo para que puedan ingresar. Y ustedes ya saben lo que sucede con las gallinas y los gallos cuando el gallinero le abre la puerta al zorro y permite que el zorro las cuide o que el zorro ingrese. Esta situación no es irreversible. Esta situación de patrimonio de la humanidad, cuando se va, requiere la decisión del país a través de una resolución de su Congreso Nacional o de su Parlamento Nacional, en una declaración que se eleva a la UNESCO y se pide que se retire como patrimonio de la humanidad los territorios afectados. En el caso de Argentina, nosotros tenemos como patrimonio de la humanidad la quebrada de Humahuaca, las cataratas del Iguazú, el Valle de la Luna, o sea, el Chigualato de San Juan, Talampaya en La Rioja, los hielos continentales, el glaciar Perito Moreno, la península de Valdés. Si ustedes observan todo lo que está como patrimonio de la humanidad, se van a dar cuenta que son zonas con agua, con tierras fértiles, con biodiversidad, con hidrocarburos, con minerales altamente estratégicos. Otra manera suave de apoderarse de bienes naturales. Los famosos tratados
de libre comercio. Esos tratados bilaterales o regionales, todos tienen los mismos capítulos peligrosos. Los capítulos de inversión que dicen que un país debe permitir el ingreso de la empresa transnacional a su territorio para que ésta invierta donde se le dé la gana, ya sean materias primas, que es el término que se utiliza sobre todo con respecto al agua y también a la biodiversidad, la tierra, o en salud y en educación, que están considerados como servicios. Que dice que un Estado puede tener políticas de preservación ambiental siempre y cuando esto no sea una excusa para impedir el comercio y la inversión y la explotación por parte de una corporación transnacional de ese bien que nosotros tenemos. Que un país renuncia a dirimir bajo justicia propia, bajo sus propias leyes, el conflicto que tenga con la corporación transnacional y acepta como tal o la Corte Penal de Nueva York o, en su defecto, si es más grave, al CIADI, que es un departamento del Banco Mundial que está en Washington, cuyos jueces son los abogados de las empresas transnacionales contra las cuales los estados nacionales llegan a pleitear. Argentina ha aceptado el CIADI desde la década de 1990. 38 juicios tenemos pendientes en el CIADI. Prácticamente ya hemos perdido unos cuantos, que lo han perdido las provincias, porque amparadas en que pueden hacer ellas mismas, sus gobernadores, convenios con las corporaciones transnacionales, fueron sentadas en el banquillo de los acusados en Estados Unidos, provincia de Buenos Aires, provincia de Tucumán, dos de los casos más significativos, con condenas de 250 millones de dólares, 300 y pico o 400, porque se van indexando de acuerdo al tiempo que va pasando. ¿Qué más dice? Dice que se debe permitir a los laboratorios y a las empresas transnacionales farmacéuticas que patenten, o sea, que patenten los animales, que patenten las plantas, inclusive los microorganismos, que se apoderen del conocimiento que nos brindan las floras locales o que nos pueden brindar las comunidades autóctonas, ese conocimiento, fabricar los medicamentos y patentarlos. A cambio de ello se fija una cifra compensatoria para ese país, para esa región, para ese pueblo al que se le ha robado el conocimiento, o se le ha robado, le se le ha robado su conocimiento y su riqueza de biodiversidad. Sean bilaterales o sean regionales, todos cumplen estos requisitos. Para el caso de nuestra América, de la patria grande, a nosotros primero nos crearon el NAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México, y que vio la luz y coincidió con el alzamiento zapatista en Chiapas, en México, el 1 de enero de 1994. 20 años después, México está destruido. México ha perdido soberanía alimentaria. México ha aumentado sus niveles de desigualdad y de pobreza. Ha visto destruido su aparato productivo. Pero no todo está perdido, como yo siempre le digo a los hermanos y hermanas mexicanas, porque recuerdo que en el año 2006, mientras estaba en Viena, en el Foro Social Europeo, tuve oportunidad de hablar con las mujeres y los hombres zapatistas. Y las mujeres me dijeron: nosotros tenemos guardadas todas las semillas de variedad de maíz y todas las semillas de variedad de nuestros productos. Es para nuestro pueblo, pero es para nuestro pueblo cuando nuestro pueblo tenga un gobierno que sea como el que nosotros queremos.
un gobierno realmente libre, independiente, autónomo y soberano. Ese día le regalaremos a nuestro pueblo las semillas. No sé cuándo llegará ese día para México. Espero que no esté muy lejos. Luego del NAFTA, se intenta imponer en todo nuestro continente el famoso ALCA, esta alianza de libre comercio desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, que nos englobara a todos y que nació de la mano de Bush padre en el año 1991 con el nombre de Iniciativa de Libre Comercio para las Américas, y que es adoptado con su nombre en la primera cumbre de las Américas que se realiza en Miami, Estados Unidos, en el año 1994. Y que fracasa en la reunión justamente de la cuarta cumbre de las Américas que se realiza en Mar del Plata, aquí en Argentina, en octubre del 2005, de la mano del presidente de Venezuela, Hugo César Chávez Frías, pero apoyado también por el presidente de Argentina, Néstor Carlos Kirchner, por el presidente de Brasil, Lula, y apoyado también, aunque a ustedes les parezca mentira, por el presidente Nicanor Duarte Frutos de Paraguay en ese momento. Pero como el imperio, como decimos nosotros, no se da por vencido, lo reflota el 24 de septiembre del año 2008 con el nombre de Iniciativa de Caminos hacia la Prosperidad, a la cual adhieren, por supuesto, el NAFTA, adhieren los países que tienen tratados bilaterales de libre comercio con Estados Unidos, Colombia, Perú y Chile, y adhieren también los países del CAFTA, que están conformados por ese tratado de libre comercio que Estados Unidos crea en el año 2006, donde engloba a todos los países de América Central, más la República Dominicana, en un tratado de libre comercio, y que plantean exactamente lo mismo que yo les decía al principio. Estos tratados, por supuesto, que siguen vigentes. Y cuando nosotros vemos que se habla de la Alianza del Pacífico, de la Alianza del Transpacífico, la verdad es que la Alianza del Pacífico es una cuña para intentar destruir lo que es UNASUR, para intentar destruir en lo posible al Mercosur, y es una cuña para intentar destruir a la CELAC, pero tiene exactamente las mismas características, y en este caso es comunicar, o sea, bajo la égida de Estados Unidos, conectar a nuestra América con los países del Pacífico. Por eso también se llama Alianza Transpacífica. Lo que pasa es que en el Pacífico está encontrando fuerte resistencia en los países con los cuales quiere hacer libre comercio. Otra forma, la lucha contra el narcotráfico. ¿Esto qué permite en la lucha contra el narcotráfico? Como dicen ellos, permite a través de distintas iniciativas elaboradas en el Departamento de Estado, que se aplican, por supuesto, en acuerdo con los gobiernos de los países, utilizar las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, y permite la creación de bases militares. En este concepto de lucha contra el narcotráfico, nosotros vimos el nacimiento en el año 1999 del Plan Colombia, aplicado para Colombia, que fue complementado por el Plan Victoria, por el Plan Patriota, por una serie de planes menores, y que sigue en funcionamiento bajo el nombre de Estrategia de Fortalecimiento para la Democracia y el Desarrollo Económico y Social de Colombia, donde se han invertido varios miles de millones de dólares, y que le ha permitido a Estados Unidos sembrar toda la frontera amazónica con bases militares. En el año 2001 implementó la Iniciativa Regional Andina, exclusiva para Perú, para Venezuela, para Ecuador y Bolivia, pero la misma ya para el año 2005 prácticamente ya había quedado
sin efecto. Y más todavía a raíz de los cambios que se han de orientación que se ha producido en Venezuela, en Ecuador y Bolivia. Pero como no termina, digamos, solamente, no se ocupa solamente de lo que es el Cono Sur, también lo piensa para lo que es América Central y el Caribe. Entonces, para América Central, primero crea para el sur de México y Centroamérica la iniciativa de Mérida, pensada como un puente de unión entre el Plan Colombia y América Central, y sobre todo México, que México es la que tiene la frontera con Estados Unidos. Y como complemento de la iniciativa de Mérida, crea en el año 2009 las estrategias regionales de seguridad para América Central, el CARCI, y la estrategia de seguridad para todas las islas del Caribe, para todo lo que es el Caribe. Con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, coloca a todos estos países, los de América Central y del Caribe, directamente bajo la órbita del Comando Sur, que es el comando militar creado para nuestra región. Y lo que hace es intentar utilizar a las Fuerzas Armadas junto con las Fuerzas de Seguridad en el combate al narcotráfico en estos países. Y como si con esto no alcanzara, de nuevo, ahora este año hemos visto en el informe anual sobre terrorismo mundial que da a conocer el Departamento de Estado todos los 30 de abril o el 1 de mayo o 2 de mayo de cada año, vuelve a tocar el tema de la triple frontera. Preocupado porque por la triple frontera parece que entran drogas, que salen drogas. Bueno, por lo menos ya no dicen como decían 12 años atrás, aunque no salían los informes, que ahí había células de Hamas, de Hezbollah, ni de Al-Qaeda. Y otra vez comienza a presionar que no están bien cuidadas las fronteras, que Argentina no cumple como corresponde, que los brasileños tampoco porque están muy ocupados con el Mundial, que nos estamos olvidando de la triple frontera. Estas presiones apuntan a la instalación de una base militar en la zona, cerca de la zona de la triple frontera, propiamente en San Ignacio, en el oeste de Misión. ¡Qué casualidad! Uno de los puntos más importantes de carga y recarga y descarga del acuífero guaraní, el cuarto reservorio de agua subterránea más importante del mundo, el primero en cuanto a capacidad de recarga en el planeta, cosa que no pudo, o sea, ha sido insistente en levantar el narcotráfico. A eso se suma el informe del Mossad de Israel diciendo que en la zona de la triple frontera, a través del tráfico de droga y el tráfico de armas y todo lo que se realiza, sale el dinero para financiar a Hamas, a Hezbollah, en Medio Oriente, los cuales sabemos que es absolutamente falso, porque cualquiera que ande por la zona de la triple frontera, no hay nada de esto, y todos sabemos que cómo está controlado incluso hasta el contrabando hormiga que se realiza, y todos sabemos cómo desde los estados, y sobre todo de Paraguay, se controla toda la zona. Así que no debe haber zona más segura que la zona de la triple frontera, porque cuántos servicios de inteligencia del mundo han dado vuelta está instalado en la zona de la triple frontera, sea en Ciudad del Este, sea en Foz de Iguazú, y alguno que otro descolgado también seguramente habrá en el lado nuestro, en Puerto Iguazú. Esta política continúa hasta la fecha y cada vez son más las bases que nosotros vemos aparecer. Muchas de ellas también están disfrazadas bajo el concepto de ayuda humanitaria para ayudarnos a hacer frente o a desastres naturales o para llevarnos a hacer frente o a desastres provocados por la misma mano humana o por enfermedades o por problemas que puedan presentarse, como la que quisieron instalar en el aeropuerto de Resistencia en el Chaco y que no pudieron. Pese a que por ahí algunos andan agitando, no están los gringos instalados en el aeropuerto de Resistencia.
en el Chaco. Otra manera de intentar ingresar para tener libre control. La IRSA, la famosa Iniciativa de Infraestructura Regional Suramericana, creada a fines de la década de 1960 por el Banco Interamericano de Desarrollo, que la dio a conocer en un maravilloso mapa que lamento no poder mostrárselo, pero es un mapa de esos que se utilizan en geografía, que es muy grande y lo tengo cargado y es muy difícil de transportar en los medios de locomoción con los cuales uno se moviliza, donde apunta el proyecto a la integración fluvial, marítima, terrestre, aérea, de todo lo que es América del Sur, contemplando la interconexión de los ríos Orinoco, Amazonas y de Plata, que fueron comprobados por exploraciones científicas que se realizaron. Hay un grupo de científicos que salió de las universidades de Venezuela en el año 1982 y mostró que la conexión era posible. Se navegaron en el Orinoco, pasaron al Amazonas por los brazos que comunican el horizonte con el Amazonas y terminaron saliendo por el río, salieron el río Paraguay, después por el río Paraná y desembocaron en el puerto de Buenos Aires. Hicieron el relevamiento, está todo el relevamiento hecho de cómo debe hacerse la navegación, de los lugares para hacer la conexión de los canales y de los demás, y que queda como dormido hasta el año 2000, al año 2000. En este año 2000, los presidentes, los gobiernos de América del Sur se reúnen y en base a este proyecto del Banco Mundial reactivan y con el nombre de IRSA. Hasta el año 2011 funcionó de una manera prácticamente, digamos, independiente, pero en el año 2011, dentro de lo que es UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, se integra en lo que es el CONCIPLAN, el Consejo Suramericano de Integración y Planificación. Se integra como un organismo. El CONCIPLAN toma los proyectos de la IRSA original, que eran 10 proyectos, 10 ejes que contemplaban toda la región, desde el Atlántico, la zona del Caribe, el Pacífico, desde el norte, el sur, el centro, la conexión absoluta y completa, lo hace suyo, modifica algunas de estos lineamientos y desarrolla su propio proyecto. Ahí tengo podés proyectar el primero de IRSA, que dice IRSA 2007-2010, que creo que está solo. El primero, el otro, no, ahora te lo muestro. Este es el que viene después. Este que dice Mapa IRSA. Este es el proyecto original. Este es el proyecto que estuvo vigente hasta el año 2010. Algunos de estos lineamientos se van a mantener, pero a partir del 2011, 2012, 2013, la última reestructuración en el 2013, ahora sí, vamos al que le a los otros. Se hace una adecuación, mapa 1. Este es el mapa de la integración sudamericana, los proyectos API, que son estos son los proyectos prioritarios de integración. Aquí están todos y están absolutamente marcados en el mapa lo que corresponde. Si me pones el que sigue a este, que es el... No, esta es la agenda, sí. Y esta es la agenda de proyectos prioritarios. Fíjense, 31 proyectos estructurales, 88 proyectos individuales, 19 proyectos en ejecución, 47 proyectos en preejecución, inversión estimada
13.652.700 millones de dólares. Yo he planteado dentro de UNASUR que IRSA, de la forma en que fue estructurada y de la forma en que fue pensada, no fue para estar al servicio del desarrollo social y económico de nuestros pueblos y de nuestras comunidades, sino que fue pensada fundamentalmente en beneficio de las corporaciones transnacionales. Que hay que revisar los proyectos, porque muchos de estos proyectos ponen en peligro el ambiente, destruyen el equilibrio ecológico que tenemos que tener, afectan a las comunidades, ponen en riesgo absolutamente todo. Ese es un debate que UNASUR tiene que darse para adentro, porque estamos por el desarrollo económico y social, pero tiene que ser en armonía con la naturaleza y con el ambiente, porque de nada me va a servir a mí tener salud, tener educación, tener vivienda, tener todo lo que tenga que tener si me voy a desarrollar en un ambiente enfermo, porque ese ambiente enfermo me va a terminar enfermando a mí, me va a terminar matando. He dicho que IRSA, para poder ser desarrollado, tenemos que colocar a la vida en el centro, y alrededor de la vida tenemos que hacer girar política y economía, y tenemos que hacer girar el JOSIPLAN, los planes del JOSIPLAN. Espero que se pueda dar este debate. Por ahora no se ha dado. Otro elemento para ir terminando es esta famosa red de monitoreo sobre la prohibición de armas nucleares, es decir, de experimentar con armas nucleares, de pruebas nucleares. Esto fue creado, es decir, sobre la base de los países que son signatarios del Tratado de No Proliferación Nuclear, y también sobre la base de los países como los nuestros, que somos signatarios del Tratado de Tlatelolco, que ha declarado a nuestra América zona libre de armas nucleares. Consta de 321 bases científicas, entre comillas, que van a estar asentadas en 89 países del mundo, donde a través de la prospección sísmica, del ultrasonido, de la medición del aire, se van a determinar qué países hacen pruebas ilegales subterráneas de armas atómicas, y por prospección sísmica también lo determinan. En el caso de Argentina, nos agraciaron con 6 bases y 2 laboratorios. ¿Podés mostrar el mapa que dice bases de Naciones Unidas? Este mapa que les voy a mostrar salió en el diario Clarín en abril, creo que fue abril o mayo del año 2002, bajo la presidencia provisional de Duhalde. Lo dio a conocer. Bueno, fíjense dónde están asentadas las bases. Vamos a empezar por el norte. Una base en Salta, una en Coronel Fontana, en San Juan, una en Villa Traful, en Neuquén, 2 en Río Negro, Paso Flores y Bariloche, 2 en Tierra del Fuego, Tuluí y Ushuaia, 2 laboratorios en la ciudad de Buenos Aires, uno en pleno funcionamiento en la CONEA, ahí en la avenida Constituyente, en la Comisión Nacional de Energía Atómica, en el último piso, ahí en la avenida Constituyentes al 7000 y pico, en la ciudad de Buenos Aires. Estos acuerdos vienen desde el año 1987, de la mano del presidente Raúl Alfonsín, cuando desactivó todo el programa, o sea, del famoso misil, el Cóndor Nuestro, desactiva con Estados Unidos el misil nuestro, desactiva parte del desarrollo nuclear que nosotros teníamos y hace los acuerdos. En abril del 2006, la revista Tecnoy dice que el gobierno argentino, el gobierno del doctor Kirchner, había firmado el acuerdo con el Departamento de Estado para comenzar la construcción de la base de Paso Flores. Estas bases son construidas por personal norteamericano, por técnicos norteamericanos. En ellas
supuestamente habitan, vienen a habitar, vienen a estudiar, vienen a hacer mediciones, científicos norteamericanos. La verdad es que son científicos, pero son militares. Se instalan y el Estado que los recibe lo único que hace es proporcionar la vigilancia. Fíjense dónde están ubicadas. No están todas, pero es el proyecto. Agua, minerales, hidrocarburos, biodiversidad. No falta 47 pozos geotérmicos. No falta absolutamente nada. Esto fue refrendado por ley del Congreso Nacional en el año 2004 y ha sido publicado en el Boletín Oficial, y esto continúa vigente. Y la última forma de apropiación, para ir cerrando, decirles que es lo que Estados Unidos llama el Sistema Interamericano de Defensa, que es una nueva estrategia que sucede a la doctrina de la seguridad nacional y que la implementa, gracias por los mapas, la implementan a partir del año 1995, que tiene 3 pilares. Un pilar político. ¿Por qué está dado por el pilar político? ¿Cómo está dado? Por la democracia representativa. Ellos nos han dicho que no es bueno para nosotros tener ni democracias directas, ni participativas, ni tener rendición de cuentas, ni control de gestión, ni revocatoria de mandatos. Pese a que hacia el interior de algunos estados hay democracia participativa, hay plebiscitos, hay referéndums, hay consultas populares, pese a que muchos de estos estados eligen no solamente a su sheriff o su jefe de policía, sino que también eligen a sus jueces. Y los jueces responden ante ellos. De hecho, el juez norteamericano que juzgó a los jerarcas nazis en el tribunal de Nuremberg había sido juez anteriormente en Estados Unidos y había sido elegido por su comunidad, o sea que había sido elección directa de los ciudadanos. Y eso tiene revocatoria de mandato porque lo tiene, por ejemplo, el estado de California. ¿Cómo llega Arnold Schwarzenegger al poder? Conan, el protagonista de Conan. Llega al poder porque el gobernador anterior fue pescado en corrupción. Hicieron un referéndum, hicieron revocatoria de mandato, lo mandaron preso y hubo llamado a elecciones y así llegó Schwarzenegger. Entonces, democracia para nosotros, directa, participativa, con todo, no, ustedes únicamente democracia representativa. Y claro, es natural, ¿no? La democracia representativa es inherente al capitalismo y lleva en sí misma el germen de la corrupción, cosa que con la democracia directa o la democracia participativa no sucede cuando uno tiene todos los mecanismos para defenderse. Este principio ya había sido reafirmado antes en la resolución 1080 y en el compromiso de Santiago con la democracia representativa en el año 1991. La resolución 1080 dice que no se va a reconocer a ningún gobierno surgido de un golpe de Estado contra un gobierno constitucional. Esto es de la OEA también, es la OEA. Muy bien, funcionó para el presidente Chávez en abril de 2002. No funcionó para el presidente Aristide, no funcionó para el presidente Manuel Zelaya y tampoco funcionó para el presidente Fernando Lugo, porque aunque haya sido el Congreso paraguayo el que lo destituyó de manera ilegal, eso fue un golpe de Estado blando, como se dice. Este principio de la democracia representativa fue ratificado en la Carta Democrática Interamericana el 11 de septiembre del año 2001
Mientras se caían las torres abajo y Estados Unidos sacaba el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y nos pedía a todos que lo ayudáramos. El único país que no lo ratificó fue Venezuela. Un sistema económico neoliberal globalizado, como dicen ellos, que nos permite detectar toda fuente de inestabilidad que está dada por dos razones. Primero, por los gobiernos que no se ponen de rodillas, y en segundo lugar, por las resistencias de los pueblos y de los movimientos sociales que se oponen a esa política, que fue el famoso ALCA, y que, como les dije, en qué se ha transformado, donde cuando uno escucha o lee las declaraciones de Colin Powell, el general Colin Powell, norteamericano, dice con toda claridad en qué consistía el ALCA, ¿no? Que era asegurar para las empresas norteamericanas el libre acceso y el control, como dice él, de todos los recursos naturales y de todos los bienes, todo lo que nosotros tenemos sin competencia. Y un componente militar que está conformado por los ejercicios combinados que hacen nuestras Fuerzas Armadas con las Fuerzas Armadas norteamericanas, siempre en nuestros territorios, siempre en zonas donde hay bienes naturales, nunca en territorio de Estados Unidos ni tampoco de Canadá. Y la formación de civiles en el Centro de Estudios Hemisféricos, que depende de la Universidad Nacional de Defensa de Estados Unidos y por lo tanto del Departamento de Defensa norteamericano en Washington, donde se prepara a militares y civiles en temas de defensa, y en el caso de los civiles para que vayan a ocupar las primeras líneas de los ministerios de defensa y de relaciones exteriores de nuestros países. Ellos dicen que nuestras Fuerzas Armadas tienen que trabajar combinadas con las de ellos para combatir el narcotráfico, las armas de destrucción masiva, los desastres naturales, las migraciones y el terrorismo. Fíjense ustedes qué crueldad. Fuerzas Armadas para combatir migraciones, es decir, para matar mujeres, niños y hombres que huyen por distintas causas, que intentan cruzar las fronteras. Fuerzas Armadas para combatir la naturaleza, la tierra como enemigos, el ser humano como enemigo. Eso no son los problemas o hipótesis de conflicto que nuestros países tienen. Nosotros tenemos hipótesis que son en conjunto para toda la región, para nuestra América, es dar salud, educación, trabajo, vivienda, ambiente sano, todo lo que tenga que ver con el desarrollo social y económico de nuestros pueblos. Y en el caso específico de Argentina, nosotros tendríamos que estar discutiendo qué hacemos con los espacios vacíos de población que tenemos en el país, porque desde hace años hay en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un proyecto para desmembrar a los países que tengan territorios vacíos de población, crear protectorados de Naciones Unidas y trasladar a ellos aquellos seres humanos que habitan los países costeros o países islas que por el crecimiento del nivel del mar van a quedar sumergidos justamente por las aguas. ¿Qué hacemos con el mar argentino depredado sistemáticamente? ¿Qué hacemos con Malvinas, con la zona de exclusión alrededor, donde Malvinas y la Georgia se han transformado? No son bases militares solamente de Gran Bretaña, son bases militares de la OTAN, cuando todavía seguimos siendo gran aliado extra-OTAN desde el año 1997. Gracioso título que lo otorga el presidente de Estados Unidos y el gobierno norteamericano, y que para nosotros fue pedido, a nosotros nos fue otorgado por Clinton, en el gobierno de quien no voy a hablar, porque no merece ser nombrado, porque aquel que traiciona a su pueblo y a su patria no merece ser llamado por su nombre, merece ser llamado el innombrable. Y en esto sigo, como historiadora que soy, a los pueblos antiguos del mundo, incluido muchos de los pueblos de esta, nuestra patria grande.
título, que no es para nada honroso, solo pueden sacarlo el gobierno y el Congreso norteamericano, o por decisión propia o por pedido del gobierno y Congreso del país al cual se le ha dado el título. Hace años que vengo solicitándole al Congreso de la Nación, oficialistas y opositores, que se reúnan y que saquen la resolución pidiéndole al Congreso de Estados Unidos que nos saque el oprobioso título de gran aliado extra-OTAN, porque al ser gran aliado extra-OTAN estamos reconociendo al Tratado de Lisboa, que dice que las Malvinas, la Georgia y las Sandwich del Sur pertenecen a los británicos y por lo tanto pertenecen a la Comunidad Económica Europea. Por supuesto que hay que denunciar los tratados de París también, esos tratados infames del año 1995, y habrá que tomar una serie de medidas más que no la voy a explicitar acá, que no significan ir a la guerra, pero hay que tomar medidas también de otro tipo, porque mientras discutimos en los foros internacionales en el país vamos del brazo y por la calle con las corporaciones mineras británicas y de la Commonwealth, del brazo con las corporaciones también que se llevan la Shell, que se lleva el petróleo nuestro, vamos del brazo y por la calle con las empresas británicas, canadienses, sudafricanas, australianas, todas las que están en el Commonwealth, con sus bancos, con sus cosas. Va a haber un momento que va a llegar a haber que tomar decisiones que son difíciles, pero es la única manera de recuperar las islas. Por eso no se sientan con nosotros. No importa que nos desgañitemos en todos los foros internacionales. ¿Para qué se va a desgañitar? Gran aliado extra-OTAN y del brazo y por la calle, discúlpeme, con el adversario, o mejor dicho, con el enemigo. Algún día habrá que revertir. ¿Qué vamos a hacer con la Antártida? En el año 2041 se termina la prohibición de la explotación de los bienes naturales que tiene el continente antártico. Y ya sabemos lo que se sabía en el año 1980, ya sabemos lo que fue corroborado en el 2004, lo que corroboraron los rusos en el 2008. Las mayores reservas de hidrocarburos del continente, y además tiene altos, digamos, hay minerales en bastante cantidad y tenemos nódulos polimetálicos en el Atlántico Sur también, se encuentra justamente en el sector donde disputamos soberanía Argentina, Gran Bretaña y Chile. ¿Qué vamos a hacer con nuestros ríos, con el desarrollo de los ríos de la Cuenca del Plata? Porque los proyectos fueron elaborados por el Banco Mundial y por lo tanto apuntan a los intereses del Banco Mundial y de las corporaciones, no a nuestros intereses. ¿Qué vamos a hacer con nuestros minerales? Que están todos en manos de corporaciones extranjeras, a las cuales también se unieron ahora las japonesas y la China por si faltaba poco. ¿Qué vamos a hacer con la problemática de la tierra? Porque la ley que se sacó contra la extranjerización de la tierra no es buena. Y esto lo dije siempre. No se puede permitir que el 15% del territorio del país esté extranjerizado, se puede extranjerizar. No se puede decir que no se puede retrotraer y recuperar hasta el último milímetro de tierra que está concentrada y extranjerizada. De ninguna manera. Eso no se puede. Es decir, es imperfecta, pues o habrá que hacer una nueva o habrá que complementarla con todos. Estos temas tendríamos que estar nosotros hablando. Hemos dicho y hemos aportado a UNASUR, al Consejo Suramericano de Defensa y a la CELAC. Hemos luchado y seguimos luchando para concretar ese sueño. Pero también he dicho, y lo he dicho en el interior de UNASUR, se lo he dicho a los integrantes de UNASUR, que no podemos estar con un pie en cada lado. Que si queremos a UNASUR, a la CELAC, al Consejo Suramericano de Defensa, una UNASUR que abrace también todo el Caribe, Centroamérica y México, que nos abrace, que nos contenga todo, debemos terminar para siempre con la OEA, que ha sido el instrumento político, cultural, militar,
económico, social, de dominación creado por Estados Unidos en el año 1948, que jamás estuvo al servicio de nuestros pueblos, sino que siempre estuvo al servicio de los intereses de Estados Unidos. Hay que terminar con todo este sistema interamericano de defensa. Hay que denunciar a la Junta Interamericana de Defensa. Lo han hecho Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Hay que tirar a la basura al PIAR. Lo hicieron México, lo hicieron Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, que no sirvió para nosotros Malvinas, absolutamente para nada. Hay que dejar de hacer las reuniones de nuestros comandantes en jefe con los comandantes en jefe de la Fuerza Armada Norteamericana. Basta de ejercicios combinados. Basta de las reuniones de los ministros de defensa de las Américas. Basta. Basta de todo esto. Basta de enviar al Centro de Estudios Hemisféricos a nuestros civiles y a nuestros militares. No se puede estar en la procesión y repicando la campana. No se puede estar con Dios y con el diablo. Hay que decidirse en qué vereda uno se para y de dónde da la lucha. Por último, quiero decirles que hay una serie de resoluciones de Naciones Unidas de los años 1952 y 1953 que, al igual que la Carta Mundial de la Naturaleza, reconocen la soberanía de los pueblos, como dicen ellos, sobre sus recursos naturales. Por algo existe la Comisión Permanente dentro de Naciones Unidas. La resolución 1515 reafirma la creación del Comité Permanente de la Soberanía de los Pueblos sobre sus recursos naturales, y sobre todo la resolución 1803 del 14 de diciembre del año 1962, que establece la soberanía plena de los países sobre sus recursos naturales, que ordena a los organismos financieros y económicos internacionales que no pueden obligar a un país a desprenderse ni de sus bienes naturales ni de sus patrimonios públicos, que obliga a los países más poderosos a respetar la soberanía de los países que no lo son tanto sobre sus recursos naturales, que dice que como los recursos naturales hacen a la integridad de un país, hacen a su desarrollo social y económico, un país puede recuperar, puede expropiar zonas de recursos naturales de mano de grupos extranjeros o de los propios grupos nacionales, porque el interés general está por sobre el interés particular, y que si debe pleitear, pleitea bajo sus leyes propias, y solo en caso de que los dos se pongan en acuerdo pueden aceptar un tercer país. A la luz de esta resolución, todas las privatizaciones, todos los tratados de libre comercio, todos los arreglos que se hagan en el CIADI o en la Corte Penal de Nueva York son ilegales, inconstitucionales e ilegítimos, porque todas estas resoluciones que están vigentes y que forman parte del derecho internacional dicen que ellas están por encima de las leyes y las constituciones de los países, y que las constituciones y las leyes de los países tienen que adaptarse a estas resoluciones. Hasta la Convención de Biodiversidad Biológica reconoce la soberanía de los pueblos y de los países sobre sus bienes de biodiversidad. La pregunta que uno se hace es: ¿por qué esto no se estudia? ¿Por qué esto no se conoce? ¿Qué es lo que pasa? Y dejarles para la discusión, para el debate, que esta es una pelea que se da no solamente en el campo de las ideas, sino que se da en la conciencia, en el corazón y en el alma de cada ser humano, porque acá hay dos ideologías, dos concepciones distintas que se están enfrentando. Una que dice que el ser humano, la naturaleza, la vida animal, la vida vegetal, el planeta son cosas
objetos que se compran de acuerdo a la ley de oferta y demanda del mercado, que yo la llamo cultura de la muerte, porque está llevando al suicidio a la especie humana, porque nos ha colocado en esta encrucijada de camino donde nosotros hoy estamos parados sin saber qué hacer frente a lo que se está produciendo. Y que además la llamo cultura de la muerte porque asesina por hambre, por enfermedad y por guerras. Y yo le voy a dar el nombre que realmente tiene, porque acá vamos a hablar a calzón quitado. Y esta cultura de la muerte se llama capitalismo. Y no puede ser humanizada jamás, porque está basada en el concepto del que el ser humano no es un sujeto y menos aún un sujeto trascendente. Simplemente es una cosa, un objeto que se compra y que se vende. Y está basada en la explotación del ser humano por el ser humano. Y frente a esta cultura de la muerte, frente a esta concepción, otra concepción que dice que la vida tiene que estar en el centro de todo y que alrededor de la vida tiene que girar la política y la economía, que no hay dinero en el mundo que pueda pagar el valor de una vida humana, que no hay dinero en el mundo que pueda pagar el valor de la vida animal, de la vida vegetal, de la naturaleza y del planeta, porque son bienes que nos han sido dados para ser gozados, pero tenemos que cuidarlos y preservarlos para que también puedan ser gozados por las generaciones venideras. Algunos le llaman doctrina social de la Iglesia, otros opción por los pobres, otro humanismo, otros socialismo, otros ecosocialismo. Miren, cada civilización, cada cultura, cada pueblo, cada ser humano le da el nombre que mejor le parece. No nos vamos a pelear por el nombre. A mí me gusta llamarlo cultura por la vida. Yo simplemente sé que los que nos hemos parado en esta vereda para dar la batalla, no hacemos ni más ni menos que cumplir aquel mandato que le fue dado a nuestros ancestros hace millones de años, cuando comenzamos a ponernos de pie sobre la tierra para caminarla e iniciamos el maravilloso proceso de evolución que nos ha transformado en los seres humanos que hoy somos, que fue, es y será asegurar la supervivencia y la preservación de la especie humana en armonía con la tierra y la naturaleza y no en contra de ellos. En este largo devenir de nuestra historia olvidamos el concepto, la idea, la noción que somos un solo ser con el planeta y con el universo. Y estos conceptos tenemos que recuperarlos para tener un presente y un futuro. Yo corto acá, les digo para los que estén interesados, en nuestra página web www.semida.com.ar está desarrollado con mayor intensidad, son 38 hojas, esto que yo acabo de resumir acá, que se llama en la página web la apropiación de los recursos naturales hoy. Hay muchísimos documentos sobre el fracking, sobre ambiente, sobre defensa nacional, sobre Venezuela, sobre esta patria grande, que están en PDF, que se pueden bajar y utilizar, son de libre disponibilidad. Muchas gracias a todos ustedes de nuevo por escucharme con tanta atención y con tanto respeto, y decirles que no se queden solamente con lo que les cuentan los medios de comunicación. Para aquellos que tienen acceso a internet, busquen Resumen Latinoamericano, Nodal AM, busquen Agencia Walsh, busquen Argenpress, busquen RIA Novosti, Rusia Today, Agencia Sinsuala China, busquen la Radio Nacional de Venezuela, busquen la Agencia Venezolana de Noticias, busquen Cuba en Debate, busquen Rebelión, busquen la Jornada de México, busquen, porque hay otras voces que cuentan la verdad, que cuentan, la historia tiene dos caras, todos cuentan las dos caras, entonces busquen para que ustedes puedan decidir, porque no es lo mismo optar que decidir. Busquen Almanar de Siria para enterarse de lo que está pasando. Hay un montón de agencias, hay un montón de periódicos, y para aquellos que tienen cable, vean Telesur, porque para mí Telesur es la más maravillosa televisión, el medio de comunicación que tenemos en nuestra América, porque cubre absolutamente todo. Todo. Lean,
de todo, escuchen todas las campanas y saquen sus propias conclusiones. Muchísimas gracias. Fuerte un aplauso a la profesora Elsa Brusone. Diferentes formas de apropiación de los recursos naturales en la actualidad. Una temática realmente enriquecedora. Ya que la tenemos a la profesora, vamos a utilizar la misma temática que utilizamos hoy por la mañana. El que quiere hacerle alguna consulta, inquietud, alguna pregunta a la profesora, levanta la mano, le acercamos un micrófono inalámbrico y la profesora va a tratar de contestarla alguna de las inquietudes o preguntas que tengan. Así que si le quedó algo por ahí, levanta la mano y le acercamos el micrófono. No hay inquietud, no hay preguntas. Parece que allá por allá y quieren hacer una consulta. Vayan pensando, levantan la mano. Y la vamos a aprovechar al máximo a la profesora Elsa. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, simplemente si podría, habló de los recursos naturales en cuanto a algunos países como Venezuela, Bolivia. Por ahí si puede explicar un poco más en la actualidad en Argentina en relación a los recursos naturales, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que fue la recuperación de YPF. ¿Qué tan significativo es esto? ¿O simplemente es más pan y circo, digamos? Bueno, le contesto. Yo estoy muy contenta con la recuperación de YPF, pero yo he peleado por el 100%. No quiero el 51%. Y menos quiero que sea una sociedad anónima. Así que sigo soñando con tener el 100%. Con respecto a los bienes naturales nuestros, debo decirle que estamos en una situación que para mí es catastrófica. Porque están prácticamente todos en manos de las corporaciones transnacionales. Cuando nosotros vemos las minas que están en funcionamiento en el país, son todas corporaciones, y en algunas de ellas la participación de los estados provinciales es minoritario, porque tienen, por ejemplo, en Santa Cruz, Fomicruz está con el 8% de participación, el 92% en las minas es de la Anglo-Gola Yanti, o en el caso de otras mineras como el Coer Dalene en Mina Marta, que ahora está parada, el 100%. Y digamos, esto lo vemos a lo largo y a lo ancho del país, donde no hay control de lo que las mineras se llevan, porque como esa declaración jurada es la misma declaración con el petróleo, que era boca de pozo, la que hacía Repsol, y ahora las mineras hacen lo mismo. Realmente no sabemos. De vez en cuando nos enteramos, por ejemplo en el caso de Minera La Lumbrera, por la ruptura de los mineraloductos, que no se llevan solamente el cobre, el oro y la plata, sino que hay como 50 minerales más, que significan cientos de miles de millones de dólares para el país, que se pierden. O sea, no hay ningún control. Usted tiene los minerales que están en manos de todas estas empresas, inclusive las exploraciones que se están haciendo, o aquellas minas que están en construcción o que están en desarrollo o en estado de factibilidad, están en manos justamente de estas corporaciones. Yo hace 3 días mi marido me veía muy angustiada y me decía, ¿qué te pasa? Y yo le dije, vení que te quiero mostrar algo, te quiero mostrar el salar de Uyuni, en Bolivia. Te quiero mostrar a la minera estatal de Bolivia cómo levantó la planta para extraer litio. Y quiero que lo veas a Evo Morales en la inauguración de la fábrica de baterías de litio en Bolivia, al lado de esta planta en el salar de Uyuni, donde yo veo cloruro de potasio hecho en Bolivia, donde veo cloruro de litio hecho en Bolivia, donde veo la batería de litio hecha en Bolivia, y yo tengo acá en Jujuy Olaroz en manos de la australiana Oro Cobre.
con la japonesa, está con Toyota Tsuo, y donde Gense, que es la minera creada, estatal, provincial, tiene una participación que es minoritaria. Y yo digo, si los ingenieros, los técnicos, los trabajadores bolivianos han podido hacer esto en el Salar de Uyuni, ¿por qué no podemos nosotros hacerlo en el tema de Jujuy o en el resto del país que tenemos? Entonces tenemos ese problema. Tenemos el problema que los hidrocarburos también están en manos de empresas, las corporaciones que son extranjeras. Nosotros hemos perdido los bosques propiamente nuestros, los bosques nativos, que son talados por el avance de la frontera sojera. O sea, Monsanto, la Syngenta, la Nidera, las transnacionales que están dedicadas a las semillas transgénicas, a los agrotóxicos, a los pesticidas y a los herbicidas, presionan y se van apoderando y van expulsando a las comunidades campesinas y a las comunidades de pueblo originario. Tenemos el problema de la extranjerización de la tierra. Es gravísimo, porque no cuentan la tierra extranjerizada, las concesiones que tienen las mineras. No cuentan cuando uno suma las hectáreas y hectáreas de lo que tienen las mineras en concesión. Eso no lo contaron. Y contaron parte de las tierras rurales. Porque hay provincias, aún con el último censo de agricultura que se ha hecho en el país, hay lugares donde no han podido entrar los censistas, así que no se sabe a quién pertenece, no se sabe cuánto es, hay escrituras que no figuran. Entonces, hay una concentración y un grado de extranjerización que son tremendos. No hay cuidado, hay una depredación por completo. Es decir, tenemos hermosas leyes ambientales que no se cumplen en absoluto. Entonces, el estado de nuestros bienes naturales realmente es terrible, porque además uno o sea, tenemos un ambiente que está enfermo, el ambiente está enfermo. Es decir, acá hay cosas que no se hablan, acá habría que hablar de los informes de los médicos rurales, a ver qué cuenten lo que pasa en los territorios. Yo he visto, usted no sabe lo que es como yo, porque yo este tema también lo planteé para el interior de UNASUR, porque ellos hablaban de soberanía alimentaria, no, de seguridad alimentaria, cuidando la cantidad de glifosato o de agrotóxicos que se iban a usar. A mí me pusieron como loca y lo planteé ahí, porque ellos no vieron lo que vi yo. Como le dije, ustedes no vieron los chicos con hidrocefalia, no vieron a las mujeres abortar espontáneamente, ustedes no vieron los casos de cáncer. Ustedes los invito a venir a Ituzaingó, al barrio Ituzaingó de Córdoba, para que lo recorran, pero los invito a andar por Misiones, por Corrientes, con el tabaco, con todo, a ver los chiquitos que entran al hospital de niños y al hospital de Garrahan, allá en la ciudad de Buenos Aires, con los cánceres que los devoran, porque ellos, como le dije, ustedes no han visto las malformaciones. Porque ustedes no ven la esterilidad de los hombres y de las mujeres sometidos a todo eso. Y no se puede vivir. Ustedes no ven la tierra muerta, no ven el aire muerto, no ven el agua contaminada, no ven que hay lugares que no hay abejas, no hay sapos, no hay grillos, no hay lombrices, los pájaros vuelan y se caen muertos. Como le dije, ustedes no han visto eso, yo sí lo veo, porque yo recorro el país y hablo. Entonces, cuando usted me pregunta, estamos mal, pero estamos muy mal. Ya va siendo hora de dejar que la economía y el pensamiento rentístico estén en el centro de todo. Y estoy sumamente preocupada por el tema del fracking. En la página web nuestra hay un artículo subido que se llama Hablemos de Fracking, que les cuento lo que eso ha provocado en otras partes y lo que dice la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y lo que dice inclusive el Comité de Recursos Naturales de Ohio ante los terremotos que están teniendo en el estado, qué es lo que está pasando con el agua, con todo. Porque no es solamente vaca muerta. Chevron no viene por vaca muerta. Nosotros lo explicitamos en un artículo que se llama los hidrocarburos en Argentina hoy, que está subido en nuestra página. Viene por el Chaco, viene por Formosa, viene por Santa Fe, viene por Entre Ríos, viene por Corrientes, por Misiones, por el norte, por la provincia de Buenos Aires,
porque este país está lleno de reservorios de gas y petróleo no convencionales y viene por todo, ella y las otras. Y detrás de Chevron viene el gobierno norteamericano, porque Chevron es la empresa estatal de petróleo de Estados Unidos, y como ellos, el fracking le está yendo muy mal por los desastres ambientales que están produciendo y porque hay estados que no quieren que los contaminen, han decidido mirar hacia dónde estamos. Entonces vienen a asociarse con las empresas estatales nuestras para sacar de acá lo que ellos ya vienen. Entonces, basta de economía en el centro de todo y de renta de todo tipo en el centro de todo. Hay que poner a la vida en el centro de todo y alrededor de la vida hay que elaborar la política y la economía. Hay otras maneras de hacer agricultura, hay maneras de hacer agroecología, respetando la naturaleza y el ambiente. Los productos orgánicos y naturales pagan 3 veces más que los transgénicos, y es lo que está de la humanidad necesitando. Hay otra manera de hacer minería en pequeña escala, porque la minería se necesita para desarrollo industrial, pero se puede hacer de manera subterránea, de forma casi artesanal, en pequeña escala, por cooperativas, por pequeños, es decir, otra manera tratando de hacer el menor daño posible. Hay energía para utilizar, no necesariamente tenemos que vivir el petróleo y el gas, tenemos las mareas para utilizar. Podemos hacer en represas que no sean grandes, en lugares donde se puede, que no son represas, sino que sean pasos donde el agua fluye. Esto lo he visto en Perú, en los pueblos de alta montaña, donde está puesta la estación transformadora, el río sigue su curso, no pasa nada y de ahí sale la electricidad. Hay que desarrollar y canalizar el Pilcomayo y el Bermejo, hay que hacer esos proyectos. Hay 50.000 maneras. Producir energía a través de la geotermia, a través del sol, a través del mar, del viento, pero tenemos de todo, es decir, para producir. Entonces hay que cambiar el concepto. Cuando logremos cambiar el concepto, entonces estaremos en condiciones seguramente de pensar un país donde la economía no esté en el centro de todo, sino donde tengamos la vida, y en función de la vida, y en función del respeto de la vida, en función del respeto a la naturaleza y al ambiente, tendremos que planificar, inventar en el corto, en el mediano y en el largo plazo, en cómo nos vamos a desarrollar. Pero esto implica también abandonar el consumismo, esto implica darle la espalda a una sociedad de consumo. Por eso cuando yo le digo, estas son batallas que se dan, cierto que se dan en el campo de las ideas, pero también se dan en la conciencia, en el corazón y en el alma de cada uno de nosotros. Si yo no cambio, si yo soy quien no cambia, no puedo cambiar lo que me rodea. Yo tengo que cambiar. Y una vez que yo cambié, estoy en condiciones de decirle al que tengo al lado, decirle, bueno, compañero, compañera, ¿me acompañás en esta que puede ser una patriada o no una patriada, o quién sabe, que aunque no lo veamos nosotros, pero por lo menos, en mi caso, yo no sé si lograré ver el país que sueño y la patria grande que sueño. Estoy viendo algunos activos de la patria, pero no sé si llegaré a verlo como quiero y no sé si voy a alcanzar a ver a mi país como lo quiero. Pero por lo menos, como digo siempre, que lo vean y lo disfruten mis hijas, que lo disfruten, lo vean y puedan disfrutarlos mis nietos, que ya son grandecitos, mis bisnietos, mis tataranietos, no sé. Lo que sí sé es que no hay que bajar los brazos. Lo que sí sé es que hay que luchar. Y lo que sí sé es que si me caigo 77 veces, como decía José Ingeniero, 77 veces me tengo que levantar. Y cada vez más fuerte para seguir peleando.